Hola, este es mi pack de noticias de este martes, que se va a enfocar exclusivamente en el caso de Venezuela y Estados Unidos. Es tanta la cantidad de información que para hacer un pack realmente serio y responsable, al que ustedes pueden luego ampliar en otros medios, tengo que sintetizar en esta oportunidad con lo que está ocurriendo y lo que va a seguir ocurriendo. En primer lugar, Nicolás Maduro y su mujer se declararon no culpables. El fiscal Jack Clayton, el fiscal a cargo de la acusación, el líder del equipo de fiscales que va durante el periodo que va de acá a marzo a avanzar en la investigación, en los cargos y en el pedido o no de Maduro de ser un imputado colaborador, ha hecho un realmente impresionante cargo de prisión perpetua, pedido de prisión perpetua para Nicolás Maduro, para su mujer, para su hijo Nicolás, para los sobrinos, los famosos narcosobrinos, y apareció en esta acusación también Diosdado Cabello. Como ya he dicho en muchas oportunidades, en Estados Unidos los juicios en ausencia no se pueden hacer. En consecuencia, la acusación sobre Diosdado Cabello, sobre el hijo de Maduro, el famoso Nicolásito, o de los narcosobrinos, dependerá cuando sean aprehendidos los mismos. Sí va a avanzar en el caso de los dos encartados hasta este momento. ¿Qué ocurrió para que Nicolás Maduro terminara en prisión? En primer lugar, su inmensa torpeza de creer que podía resistir un ataque norteamericano y su infantil creencia que iba a haber una invasión, es decir, que iban a llegar miles de soldados norteamericanos a Venezuela y se iba a convertir Venezuela en un Vietnam donde él se sentía un Ho Chi Minh. Realmente nada de eso iba a ocurrir, lo hemos adelantado en este medio desde hace muchos meses. Lo que iba a ocurrir es lo que ocurrió, una estructura típica de alta cirugía con ataques pensados para lugares estratégicos y que comenzó en la noche del día viernes. Es muy importante decirle a todos los televidentes que lo que hicieron las Fuerzas Armadas norteamericanas no es detener a un presidente. Nicolás Maduro no lo es. El presidente de Venezuela es Edmundo González Urrutia. Lo que detuvieron es a un señor buscado por un gran jurado de New York que ahora comparece ante el juez Ellerstein, que es el mismo juez, tiene 92 años, muy prestigioso. Es el mismo juez que está a cargo del caso de El Pollo Carvajal, otro personaje sobre el que iremos volviendo en el futuro porque en el mes de febrero se va a hacer conocer la sentencia sobre este hombre. ¿Qué pasó en esa madrugada del sábado? Pasó que en la noche anterior el jefe de la CIA, que estaba reunido con el presidente Trump, recibió el informe de uno de sus colaboradores que estaba infiltrado en la guardia personal de Maduro sobre dónde iba a dormir esa noche. Esa casa, al igual que otras dos que usaba el dictador, habían sido ya motivos de una práctica constante de 3 grupos del Delta, de esta organización militar especializada en este tipo de temas. Cada uno de esos grupos se dedicó a una casa distinta. Cuando supieron en la noche del viernes dónde iba a dormir Maduro, entonces había que ver 2 componentes más. ¿Cuál era la situación climatológica? Debía ser un día, una noche, sin viento y de luna llena, y ahora voy a explicar por qué. Esas condiciones se daban, entonces en la madrugada empezó la operación que realizaron 12 aeronaves de la estructura de helicópteros llamada Acosadores, que son realmente muy especializados
en vuelos a baja altura para descargar desde ellos, por las sogas que hemos visto en muchas películas, a los del Grupo Delta. Esos 12 helicópteros fueron encubiertos por 2 operaciones. Estados Unidos cortó la luz de Caracas y al mismo tiempo empezó a bombardear diversos lugares del país, entre ellos Fuerte Tiuna, donde estaba ubicada la residencia en la que iba a dormir el dictador. El primer encuentro militar fue de los helicópteros enfrentados por francotiradores del grupo de las Avispas Negras, un grupo que era Guardia Corps en su momento de Fidel Castro y luego siguió siendo guardia personal de los dictadores venezolanos y de los dictadores cubanos. Las Avispas Negras estaban protegidas atrás de paredes y lugares que tenían metal, pero las balas de las ametralladoras de los helicópteros los perforaron con facilidad y murieron los 32 que estaban a cargo de ese primer cordón de seguridad. Ya lo anunció el presidente de Cuba. Luego los Delta entraron al lugar donde estaba Maduro y su mujer. Maduro intentó correr hacia una habitación, un safe room, donde estaba mucho más blindado para tratar de ganar tiempo y que lo vinieran a rescatar, pero no supo abrir la puerta adecuadamente, entonces esta no la pudo cerrar y los Delta entraron, se lo llevaron a él y a la mujer a los helicópteros y de ahí se lo llevaron al Iwo Jima, es decir, a esa estructura parecida a un portaaviones que venimos diciendo desde el comienzo, desde agosto, que era la base táctica de operaciones de esta estructura conocida de combate como Espada del Sur, en lucha contra el narcoterrorismo en todo el continente. Desde allí, la llevada a Nueva York, la entrega a la justicia, previamente al FBI y a la DEA, es decir, pasó del ejército a la estructura civil de seguridad federal de los Estados Unidos y ahora está a cargo del servicio de cárceles de los Estados Unidos dependiendo del juez de la causa. ¿Qué va a pasar de aquí en más con Maduro? Bueno, va a ser un proceso largo que va a llevar años y también otra respuesta que hay que dar a una pregunta que muchos venezolanos me hacen en la calle y que la quiero contestar hoy aquí. ¿Por qué está ahí una mujer como Delcy Rodríguez, cómplice de Maduro, y no está ahí Edmundo González Urrutia? Bueno, la estructura de poder militar del narcoterrorismo en Venezuela es de tal magnitud que es imprescindible una transición donde eso sea desmontado por parte de los mismos miembros de esa estructura, a cambio obviamente de la vida y de la libertad. Eso es lo que está cobrando Delcy Rodríguez, su vida y su libertad, a cambio de que le entregue llave en mano Venezuela a los norteamericanos para que estos después convoquen una elección que seguramente sería presidida por Edmundo González Urrutia y donde la principal candidata será la que yo he dado en llamar la Juana de Arco del Caribe, ¿no? Corina Machado, este no es su momento, ella no tiene fierros, ella tiene el calor popular, ganó las elecciones su candidato, porque a ella no la dejaron competir, pero no estaría en condiciones de ninguna manera de garantizar paz y tranquilidad. Hay que ahora producir a todo el sistema de pases y retiro de las Fuerzas Armadas, donde van a estar trabajando los norteamericanos junto con la presidenta a cargo, y vendrá el desmonte de la estructura de seguridad e inteligencia que tiene el otro encartado en esta causa, que es Diosdado Cabello, un individuo muy peligroso, un narcotraficante realmente de absoluta falta de escrúpulos, el dueño del SEBIN, la estructura de inteligencia, el dueño de los paramilitares, el dueño de las cárceles donde se viola niñas, se tortura pibes, se desapareció gente y donde hay miles de personas en condiciones infrahumanas y sin ningún juicio previo. Porque lo importante siempre, para cerrar este informe, es recordar que Maduro y los demás cómplices que están ahora en juicio en New York van a tener lo que nunca le dieron a sus víctimas: un juez imparcial, fiscales responsables
y el derecho a tener abogados que lo defiendan. Nada menos que los abogados más caros que hay en Nueva York. ¿Quién sabe quién los paga, verdad? Yo tengo la respuesta. Lo paga el pueblo venezolano, expoliado por 20 años por esta basura. Hasta la próxima.